Muy buenos días, mi nombre es Juan David Betancur Escobar. Esta es una actividad para la fase 2 del curso de diseño experimental para la optimización de procesos. El tema de la fase 2 es la solución a problemas del diseño experimental con un solo factor. En esta actividad yo escogí el ejercicio número 3, en el cual dice: para estudiar la confiabilidad de ciertos tableros electrónicos para carros se someten a un envejecimiento acelerado durante 100 horas a determinada temperatura. Y como variable de interés se mide la intensidad de corriente que circula entre dos puntos, cuyos valores aumentan con el deterioro. Se probaron 20 módulos repartidos de manera equivalente a 5 temperaturas y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Los resultados se pueden ver en la tabla que está junto con el problema. La primera parte del problema consiste en formular la hipótesis y el modelo estadístico para el problema. En la hipótesis tenemos una hipótesis nula, la cual nos dice que el promedio en las diferentes temperaturas va a ser igual. El promedio en la temperatura de 20 grados, el promedio en la temperatura de 20, 40, de 60, 80 y 100 grados. Este promedio se refiere a la intensidad de corriente que pasa entre los puntos. Y la hipótesis alternativa es que van a haber promedios diferentes de intensidad de corriente a diferentes temperaturas. La temperatura I y la J pueden ser, por ejemplo, la temperatura de 20 y la de 100 grados, la temperatura de 40 y la de 60, la de 40 y la de 20, independientemente si determinamos que no se cumple la hipótesis nula donde todos los promedios son iguales, entonces la hipótesis alternativa es la correcta. Y como modelo estadístico, mientras que el modelo estadístico se mide con la fórmula Y, su índice IJ es igual a la media global más su I, que mide el efecto del tratamiento en el I término, más I sub J, que mide el error en ese punto del tratamiento. Entonces, para la segunda parte se nos pide que realicemos el análisis de la varianza para estos datos, con el fin de estudiar si la temperatura afecta la intensidad de corriente promedio. Esta tabla 2 es el análisis estadístico de los datos agrupados por temperatura, donde podemos ver el recuento del número de datos, la suma de esos datos, el promedio y la varianza en esos datos. Eh, Tenemos la tabla del análisis de varianza ANOVA. Se puede ver la suma de cuadrados entre los grupos y cuánto es el total, los grados de libertad que posee cada grupo. Los grados de libertad se determinan, para este caso, como la suma de los grados de libertad de cada grupo. Por eso los grados de libertad entre los grupos son de 4, el cual es 5, que es el número de datos, menos 1, y el total es 15, debido a que es 5 menos 1 más 5 menos 1 más 5 menos 1 más 5 menos 1 más 5 menos 1. Por eso nos da 15. Tenemos el promedio de los cuadrados, el valor de f, cuál es la probabilidad y el valor crítico para f. El valor de f y el valor crítico para f son importantes para determinar este punto. Ahora, debido a que los datos mostrados en el análisis anterior en la tabla PREP, donde se tiene que el valor crítico para f es de 3.055, etcétera, y el valor calculado para estos datos es de 68,054, el cual es mayor, por lo tanto debemos rechazar la hipótesis nula, en la cual nos decía que los promedios eran iguales. Y se determina que existe una diferencia significativa entre las intensidades de corriente promedio a diferentes temperaturas. Y este ya es el último punto del ejercicio. La temperatura afecta la variabilidad de las intensidades. Entonces, con el fin de determinar si se presenta una variación entre las varianzas de tratamiento, debemos realizar un test de Lavón. En este documento, Disqueta 1987 nos explica cómo realizarlo a nuestros datos. Para realizar este test de Levene, en Excel se puede realizar con el procedimiento descrito en Exalogos, en una página web. Ahí nos explican cómo hacer el tratamiento, en el cual primero se hace el cálculo de residuos absolutos de cada uno de los datos y luego se realiza un análisis de varianza de un factor en Excel a estos valores. Por lo tanto, en esta tabla, en la tabla 4, tenemos los residuos absolutos de los datos. Estos residuos absolutos se calculan haciendo la diferencia entre cada uno de los valores y su valor promedio, pues en números absolutos, o sea, siempre nos va a dar un número positivo. Se pueden apreciar los valores como tal.
análisis de varianza no va para residuos absolutos con un solo factor. Nuevamente, lo importante acá es el valor de f y el valor crítico para f. Ahora, debido a que el valor crítico para f es 3.055, el cual es igual que en el análisis anterior debido a que el valor de f está determinado, es por el número de datos y la probabilidad alfa que le asignemos. Para estos casos se realizó con un alfa de 0,05, el cual es un valor usual en los análisis estadísticos. Y que el valor de f calculado es de 0.7754. Al ser un valor menor que el valor crítico de f, podemos decir que estadísticamente no se presenta una diferencia entre las varianzas. Geografía, en el primer lugar tenemos a Disqueta, en la cual se nos indica cómo realizar la prueba LBN. En segundo lugar tenemos a Gutiérrez Pulido en el libro Análisis y Diseño de Experimentos de McGraw-Hill, el cual es de los documentos referidos del curso. Y en último lugar tenemos a Stalogos, en el cual nos explican cómo realizar la prueba LBN en Excel. Pues esto ya es el final de la presentación. Muchas gracias por su atención prestada.